Bueno, la semana pasada pudimos ver unas imágenes del Congreso que han dado mucho que hablar. ¿Las recuerdan? Pues era la víspera del puente de Todos los Santos y los diputados, ahí lo ven, salían para marcharse de puente. Evidentemente tienen todo el derecho, como cualquier ciudadano, a irse a sus casas. Muchos de ellos llevaban, como Coscubiela y muchos otros, desde las 8 a las 9 de la mañana allí metidos, así que no vamos a cuestionar eso. Es más, vamos a hablar de qué hacen exactamente los diputados, porque hay algunos que trabajan y mucho. La primera pregunta sobre qué hacen exactamente o cuáles son sus obligaciones nos la responde El Españolista. Aun a riesgo de que le tiren una maceta desde un octavo o de que lo asesinen en cualquier oscuro callejón, esta semana nuestro Españolisto quiere salir en defensa de los diputados. Pero se lo han puesto difícil. La estampida que protagonizaron en el Congreso para irse de puente hace 2 jueves ha sido la puntilla para su imagen. Aunque otros grandes éxitos como el que se jodan, los iPads, iPhones y Blackberries de repuesto, las dietas de alojamiento aun teniendo 5 pisos en Madrid y otras mamandurrias varias, ya contribuyeron notablemente a dejarla por los suelos. Pero caraduras y mastuerzos los hay en todos lados, sin ofender. Sin embargo, sería injusto juzgar el todo a los 350 por la parte, y hay que reconocer la labor que los diputados de bien, los currantes, realizan en el Congreso. Por ejemplo, todos están obligados a asistir a las sesiones del Pleno. Entonces, ¿por qué a veces el hemiciclo parece una matiné de Mari Carmen y sus muñecos, que no hay más que butacas vacías? Pues porque los diputados también deben asistir a las comisiones y subcomisiones de las que forman parte, que son cerca de 40. Pueden estar fuera de Madrid, trabajando en sus circunscripciones, o pueden estar documentándose y preparando las preguntas o las propuestas legislativas que luego llevarán al Pleno. En resumen, el oficio de diputado no consiste solo en votar y salir corriendo. Los que tienen decencia también hacen un trabajo en la sombra y, nos gusten más o menos, están representando a un número importante de españoles. Y aunque de vez en cuando las cámaras los pillen yéndose a la francesa de un pleno o sacándose un moco, hay que ser comprensivos. El Congreso es como el Gran Hermano, solo que huele un poco mejor. Algunas pistas que nos daba El Españolisto, pero vamos a profundizar también. Victoria Anderica, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Trabajas en Access Info, una organización empeñada en defender que los ciudadanos tenemos que saber qué pasa con el dinero público y, por lo tanto, por ejemplo, lo que hacen nuestros diputados. Ahora enseguida vamos a ir a ello, a quienes trabajan más o menos y si hay posibilidad de saberlo o no. Con Victoria Anderica hacemos una pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Yo destapé la trama Gürtel. Para saber qué hacen exactamente los diputados. Tiene que ver con la información pública, con la transparencia, y es algo que tú conoces bien en ese territorio. ¿Podemos saber qué hacen exactamente en la práctica, en la realidad? Bueno, hay una serie de datos que sí nos ofrece el Congreso y son públicos, como por ejemplo las iniciativas que presentan, las preguntas que hacen al Gobierno, tanto escritas como orales, también las solicitudes de comparecencia o de informes. Esa información sí la publican. Es verdad que hay diferentes baremos para medirlo, no podemos decir quizá el más trabajador, pero sí se puede decir quiénes son los diputados más activos, y creo que ahí sí que tenemos un ranking con datos en concreto de las iniciativas que presentan o cómo se mueven, ¿no, Victoria? Sí, gracias a la iniciativa ciudadana que hacen los diputados, podemos conocer exactamente y de forma muy ordenada, porque los datos que ofrece el Congreso muchas veces son en un formato muy difícil de entender, cuántas iniciativas presenta cada diputado y en qué momento y si hay respuesta o no. Y ahí estamos viendo, es verdad que muchas veces también se dificulta el acceso a esa información, pero gracias al trabajo de esa página web que hacen los diputados y de la propia Victoria, conocemos este ranking con uno de los medidores, y son las iniciativas que presentan. Y es muy curioso que de la Chunta tenemos a un diputado, a Jesús Yuste, que presenta 2.629, detrás tenemos a un diputado, a Heredia, del PSOE, y detrás a Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida. Vamos a seguir dándoles datos, pero precisamente del que más actividad tiene, vamos a decirlo así, vamos a tener más datos de cómo es su día a día en el Congreso, porque con él se ha ido Marc Camdelacre. 350 son los diputados que acuden diariamente al Congreso, unos 2.800 los euros que cobran de salario base, pero perciben más por dietas y complementos. ¿Y a cambio de qué? Pues de un trabajo más o menos intenso según el caso, que hoy van a descubrir de la mano de un diputado en particular. Yo en estos momentos, pues con más de 2.000
entre preguntas y solicitudes de información, soy pues, el diputado más activo, precisamente porque estoy trasladando los problemas que me cuenta la ciudadanía en las comarcas aragonesas que recorro, los traslado al Congreso para que los ministros se tengan que definir y tengan que dar una respuesta. Si se quiere, se trabaja independientemente del grupo al que representes, ¿no? Efectivamente, yo creo que también los diputados de la mayoría tienen esta vía que no la utilizan. Bueno, te dejamos aquí porque empieza tu jornada laboral, digamos, aquí, en una comisión, ¿no? Es la Comisión de Presupuestos, se debaten ahora las enmiendas en materia de cultura. Sobre todo destinadas a apoyar a las industrias culturales que están heridas de muerte. Jesús, has acabado tu intervención en la comisión y ahora empieza un poco la agenda que la gente no conoce en su casa, ¿no? Efectivamente. Ahora, por ejemplo, tengo una reunión con el Comité de Empresa de Pan Rico, que es una empresa alimentaria que está teniendo problemas como tantas otras. ¿Por qué los ciudadanos no podemos saber todavía con quién se reúnen los grupos políticos? Porque si se sabe, se verá que muchas veces los gobiernos están trabajando para las grandes corporaciones y no para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Jesús, tú decidiste hacer pública tu nómina, cosa que no han hecho otros diputados. ¿Por qué? Sí, es que empezaban a circular por internet algunas valoraciones, algunas informaciones presuntas de lo que cobrábamos y claro, la manera más clara es publicar la nómina y ya está, ¿no? Y ahí se acabó cualquier debate. Luego la gente juzgará si es mucho o es poco, si un diputado se lo gana con su trabajo o no, pero lo mejor es que la información circule y sea libre. ¿Cómo explicamos a un ciudadano que un diputado como tú haya presentado más de 2000 iniciativas y que haya diputados que apenas han presentado iniciativas, que apenas intervienen? ¿Cómo se lo explicamos a un ciudadano? Yo sé explicarles lo que yo he hecho, ¿no? Lo que otros han hecho o dejado de hacer, supongo que serán los ciudadanos los que tendrán que juzgar. La diputada María Carmen Rodríguez Flores, no sé si la conoces. No. ¿Te suena haberla visto? No. Es una persona que curiosamente no tiene ninguna iniciativa parlamentaria, pero tampoco ha intervenido nunca, ni oralmente, ni con ninguna pregunta, ni te suena. Con esa descripción no me suena, ¿no? Ni te suena. Eso es complicado, ¿no?, de contar a un ciudadano, porque al fin y al cabo ocupan aquí un escaño y bueno, hacen un trabajo muy distinto al de personas como tú. Yo creo que los electores que la hayan votado, es legítimo que se planteen para qué sirve su voto, ¿no? No me has dicho ni de qué partido es. Del Partido Popular. Da igual. Independientemente del partido que son, pueden hacer un trabajo, pueden desarrollar un trabajo y tienen que buscar su espacio, ¿no? A veces los grupos mayoritarios les ponen obstáculos para hacer ciertas cosas, pero no debería ser así.